¿Cómo están mis panas? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. Y el día de hoy no haremos un build genérico cualquiera, no. Hoy haremos al mismísimo Wizard Fafnir, el build de modo resistencia de giro izquierdo que te absorbe hasta el alma, con su dueño, el fan de Free de la rola, Fumilla. Y bueno, aunque no tiene su Disc Ratchet, puede absorber muy pero que muy efectivamente, por lo menos con los builds que he hecho. Y también pudo absorberle el alma a un build de la era de metal, tan solo miren. Ven, absorbe mucho, es invencible, sin tener que girarlo. Solo si el build del rival es totalmente redondo, entonces gíralo al giro contrario a él y listo, serás invencible. Pero bueno, ya no les entretengo más, suscríbete, dale like y comenta si quieres ver un tutorial de un Beyblade re sencillo de hacer y de conseguir cuando hablamos de materiales, o sobre un Beyblade representativo de la era de metal. Elige con sabiduría, pibe. Y bueno, ya sin nada más que decir, comencemos pues. Bueno gente, los materiales que vamos a usar van a ser los siguientes. Una tapa de refresco, ojo que sea de refresco, ya les digo por qué. De color amarillo o dorado, puedes usar de otros colores pero no será igual al Fafnir original. También usaremos un poco de plastilina azul. Esta la hice con una plastilina Play-Doh celeste y la combiné con una plastilina morada y me quedó este azulito bonito. Aunque puedes usar una plastilina azul normal o de otro color. Ojo, esto es opcional y es una impresión del build con el tamaño de la tapa por si quieres tapar la marca que no me patrocina por ser pobre. Otro material muy esencial que necesitaremos va a ser un lanzador de jareta de Metal Fight dañado. Si ya no sirve puedes arreglarlo, pero si definitivamente no sirve, úsalo. No sé si tal vez los Stream Launcher de la saga Board se pueden usar porque en este tiene una pieza en específico que vamos a sacar. Si no, entonces puedes improvisar en hacer uno con una forma similar. Y por último necesitaremos un destornillador, uno con el que podamos sacar esos tornillos que tiene el lanzador, obviamente. Bueno, ya con todos nuestros materiales a la mano, ahora sí empecemos con lo más fácil, construirlo. Primero haremos lo más complejo, que es hacernos los mecánicos y desarmar el lanzador dañado, por lo que con el destornillador desarmamos los 4 tornillos, teniendo cuidado de que no se nos salgan las piezas de adentro. Sobre todo, desarmar con cautela la parte central, porque como gira libremente, entonces se hará un problema en desarmarlo. Y pues si quieres puedes guardar los tornillos por si acaso, nunca se sabe. Ahora nos la daremos de doctores y sacaremos la tapa y vamos a sacar estas dos piezas que tiene el lanzador y las vamos a unir de esta manera para así crear nuestro driver Rise. No se preocupen si la punta es plana, porque al ser tan pequeña actuará más bien como una de resistencia. Ya pasado por lo más difícil, ahora usaremos la plastilina y formaremos un círculo con la forma de la tapa y se la colocamos. Ahora con nuestro driver lo encajamos en el centro. Si no te encaja firmemente, entonces ponle más plastilina al centro. Y acerca de por qué tenía que hacer una tapa de refresco, es porque para centrar es súper sencillo. Pero si quieres usar una más grande, está bien, pero costará un poco más en centrar. Bueno, arriba les dejaré, además de otros tutoriales míos que hice anteriormente, por si este no te sirve, también les dejaré un fragmento de video de cómo tiene que quedar tu build cuando ya está bien centrado, por si acaso. Y ahora, como último paso, y por ende uno de los más importantes, este es colocar plastilina a los alrededores de la tapa. Esta plastilina es lo que va a simular el rubber que tiene con el que absorbe, y sí que lo hace muy bien. Yo les recomiendo que la aplasten de esta manera para así crear un punto de contacto con el que el build enemigo te impulsará fácilmente. Y pues bueno, ya con nuestro nuevo Wizard Fafnir recién salidito del horno, ahora podrás absorberle la energía, el alma, su almuerzo y sobre todo la atención de tus rivales al ver que les ganaste sin hacer nada. Por lo menos con los baits que yo hago, el Fafnir se desempeña excelentemente. Pero si te ponen un bait super agresivo de cualquier saga o que el rival gire al mismo giro que el tuyo, pues allí sí te reventaron. Esas son una de las desventajas que todo Fafnir que se respeta tiene. Pero al menos estallarlo no será nada fácil. Por no decir imposible, así que a disfrutar, que para eso hago estos tutoriales, además de compartir lo que hago. Pero bueno, si te ha gustado este tutorial, puedes demostrármelo dándome tu hermoso like. Suscríbete con la campanita para ser el primero en ver mis próximos videos. Comenta qué te pareció el video y cuál de las dos ideas que te dije al inicio te ha parecido de tu preferencia. Y pues, ya sin nada más que decir, huevi guabo y hasta la próxima. Chao. Y extrañamente está muy potente para los materiales que lleva. O sea, tan solo mira la velocidad a la que va. Por Dios, ¿a dónde vas, velocista?